Durante el siglo XVI y XV comienza a obtener o a tener bastante crisis el sistema feudal y se produce entonces lo que es la Edad Media con estos nuevos cambios de progreso y cambio en la administración política. Francia fue uno de los casos más destacados y uno de los ejemplos más importantes que marcó el Estado moderno y la transformación de este Estado porque el control se concentraba en el monarca. Bueno, un Estado moderno posee un territorio delimitado, un gobierno común y una nación. Bueno, otra formación de este Estado moderno fue la contribución. Principalmente estos estados modernos se dividieron en Portugal, España, Inglaterra y Francia. Estos estados fueron favorecidos por factores como el Renacimiento y la Reforma Protestante. El rey en el Estado moderno, el rey es considerado un señor feudal conocido como suzerano, que era el primero dentro de sus iguales, o sea, era un señor en donde se le rendía era cuenta solamente a él. Bueno, los elementos que integran un Estado moderno. Para que existiera un Estado moderno en esa época, tenía que haber una delimitación de un territorio en fronteras que estuvieran bien definidas. La unidad cultural lingüística, en este caso, sería que todo el pueblo hablara una misma lengua, que tuviera una misma cultura. La centralización política era prácticamente que el poder político estuviera en manos de un rey. La construcción de un ejército como fuerza exclusiva del Estado, porque el rey o el monarca tenía a su disposición o tenía que tener a su disposición un ejército que resguardara sus fronteras. Bueno, cuando habla de una delimitación de un territorio con fronteras, habla de que existan ciudades bien definidas, países bien definidas, porque esto permite el desarrollo del comercio, la influencia de la burguesía y el reconocimiento del poder real. Entonces era importante que en un estado moderno, existiera una delimitación del territorio por fronteras y por límites para poder saber resguardar. Aquí damos el ejemplo, aquí por ejemplo, este es Alemania, fíjense cómo está dividida, cuáles son las fronteras que eran los límites que no permitían que fuera de otro estado. Todas estas fronteras que están aquí son los límites que eran importantes que se definieran en un estado moderno. Una unidad cultural y lingüística. Pues una unidad cultural y lingüística era que favorecía que todos manejaran la misma cultura y la misma lengua. Esto favorecía a la cercanía territorial y la facilidad para comunicarse con los habitantes de cada región. Entonces, por eso era importante que existiera una misma cultura o una unidad cultural, una misma lengua, hasta una misma moneda. Paso. La centralización política, pues la centralización política es cómo estuvo gobernado en ese momento. El monarca estaba apoyado por la burguesía y el apoyo legitimaba la autoridad, la justificación política y monárquica. ¿Cómo así? A pesar de que el monarca, el rey, en ese entonces era conocido como el que mandaba las leyes y el que tenía el poder absoluto, este a su vez también tenía un parlamento o un congreso. Esto se vivió en Inglaterra sobre todo, porque en Francia el absolutismo fue total. El rey era el que mandaba y ejemplo de esto fue el rey Luis XIV con una frase célebre que se le otorgó, que era el Estado soy yo. Pero
A pesar de ellos, los reyes tenían siempre como unos consejeros, unos funcionarios que estaban a su disposición, que iban a las ciudades, que iban a los pueblos a divulgar los impuestos que había colocado el rey, las nuevas leyes que había sacado el rey. O sea, siempre estaban apoyados por funcionarios y consejeros, pero la última palabra siempre la tenía el rey. Una de las frases importantes sí, una de las frases importantes del Estado moderno era que el rey era la ley. ¿Por qué el rey era la ley? Porque el rey tenía a su cargo el poder absoluto de la justicia. No había división de poderes como nosotros los conocemos ahora. Nosotros conocemos ahora la división de poderes hablando de las ramas del poder público. Pues en un Estado absoluto no había esa división de poderes porque el poder estaba concentrado en el rey. El poder del rey era legítimo. Además de todo el poder del rey, el rey tenía todo el control de la justicia, tenía el control de formar leyes, o sea, de la parte legislativa, además era el ejecutivo y supremo y en la máxima autoridad, tenía el control militar y hasta tenía el control religioso, o sea, imponer leyes y decía a sus súbditos y a las personas qué religión debían, en ese entonces se decía que cuál era la religión de esa población. Bueno, ¿por qué era importante que el rey tuviera un ejército? Bueno, como fuerza exclusiva para el Estado nada más. Era importante porque la función de ese ejército era regular las fronteras y combatir internamente con los enemigos del rey o del monarca. Por eso era importante que existiera un ejército como fuerza exclusiva del Estado, porque este ejército combatía y resguardaba fielmente las fronteras y combatía contra aquellos enemigos del rey o del monarca. La burguesía, bueno, el apoyo de los monarcas o del rey era la burguesía. La burguesía no eran nobles, pero ellos no eran nobles. La burguesía era una clase social importante porque la burguesía tenía en su poder, o sea, eran los comerciantes, eran aquellos que tenían propiedades, que brindaban trabajo, todos que tenían hasta empresas. La burguesía no era la parte de la nobleza, pero sí podían ocupar el puesto de los nobles. Ellos administraban, grandes de ellos ganaron mucho reconocimiento, administraron el Estado, muchos de estos participaron en la vida política, distribuyeron lo que era la justicia y controlaban las autoridades locales. Bueno, ¿qué era la burguesía? Bueno, podemos mirar, primero la burguesía este término surgió en la Edad Media durante el feudalismo. Los burgueses eran principalmente, como les decía ahorita, los comerciantes, no eran nobles, ni señores feudales, ni siervos, ni campesinos. Ellos eran comerciantes, tenían propiedades. Ahora en la actualidad este término se utiliza para hablar de la clase media que posee propiedades, que posee negocios o un buen rendimiento económico. Ellos se asentaban en Burgos, por eso era que en Burgos, en las ciudades amuralladas, por esto es que viene ese nombre de burguesía. En un principio, ellos fueron despreciados por la nobleza, por eso se decía que ellos no hacían parte de la nobleza, porque en un principio la nobleza no los tomaba en cuenta, los despreciaba. Pero a pasar de los años, ellos fueron obteniendo poder y respeto hasta llegar a ocupar grandes cargos políticos y recibir beneficios sociales y también estar apoyando al rey. La burguesía obtuvo un gran protagonismo durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.
Bueno, sí me gustaría que copiaran la parte de que es la burguesía, pero solamente donde dice los burgueses eran los principales. Ya les voy a subrayar que. Anda, cogí el que tapa todo. Esta parte, para saber qué es la burguesía. Económico, ¿verdad, señor? Hasta económico. Señor, la burguesía hasta en la actualidad, como hoy lo conocemos, es ¿qué? Ahí mismo dicen, por eso es lo que vas a copiar, los que poseen propiedades, negocios y la clase media. No escuché nada. Listo, ya copiaron. Yo no sé, no sé lo que pasa. Señor, todavía no. Bueno, esperemos. Ya, señor, ¿y me puede hacer el favor de decir qué era, o sea, para qué era necesario el El ejército? ejército. Ajá, El ejército era necesario. ¿cómo? No sé, alguien tenía el audio activo y no me dejó hablar. Bueno, el ejército era necesario para guardar las fronteras y para proteger al rey de sus enemigos. Sea, prácticamente para proteger el rey. Para proteger y resguardar las fronteras. Por eso era importante que hubiera un límite, por eso era importante que existieran los límites. Ah, ya, gracias, señor. Ok, seguimos acá. Ya, señor. Bueno, anda, espérense, déjenme cerrar esta parte de aquí. El Estado y el poder político. Bueno, las características de la monarquía era que era la suma de todos los poderes como les decía, el poder estaba en las manos del monarca. La realeza era fruto de la voluntad divina. El rey, esta parte no la copie porque aquí hay un mapa conceptual donde está resumido eso, es más fácil.
La realeza es fruto de la voluntad divina. El rey mantendrá el dominio absoluto sobre sus súbditos y el rey decreta leyes, administra la justicia, fija impuestos y controla las finanzas del pueblo. Bueno, aquí está la parte que decía. Ahí está resumido todo. ¿Qué quiere decir esto? En la monarquía absoluta el poder era hereditario y vitalicio. Cuando uno habla de vitalicio era que siempre estaba en esa misma familia, o sea que siempre iba a estar el mismo rey, o sea, por años siempre iba a estar el mismo rey. El pueblo no tenía derechos ni libertades porque no hacía parte de la política, no podía participar en la política, sino que se sumaba a todo lo que decía el rey. Las monarquías absolutas evolucionaron desde mediados de la edad feudal o de la edad media, perdón. En las monarquías absolutas, el rey y el monarca, el rey y el monarca solamente le rinde cuentas a Dios debido a que éste se le consideraba como un enviado de Dios a la tierra. El rey tenía unas excelentes relaciones con la Iglesia Católica y este tenía todos sus poderes a su disposición: ejecutivo, legislativo, judicial, religioso y militar. Se decía, el derecho divino trataba de decir eh, que el rey recibía todo su poder de parte de Dios. Bueno, esta era la partecita que sí hay que copiar. Señor, que es vitalicio. Ya te digo. O sea, vitalicio era que el rey duraba hasta que se le acababa su vida. O sea, siempre iba a estar. Que dura hasta que acabe la vida de la persona. Disfruta de un cargo vitalicio, o sea, que hasta que se le acabe la vida sigue siendo el rey. Ya terminé, señor. Bueno, qué raro. Ya terminaron todo. No, No, señor. y, por abajo. Bueno, esperemos.
Listo, señor. ¿Listo? Por mi parte. Sí, señor. Bueno, de todas maneras, vamos a terminar hasta aquí. Yo voy llamando lista mientras mientras los estudiantes van copiando los que no han terminado. Bueno. Arrieta Samper Benedis. Presente. Arrieta Dana. Presente. Beleño Joalis. Beleño Joalis. Beleño Linda. Presente. Camargo María Claudia. Presente. Carrillo Charet. Presente. Castillo Claudis. Dávila Eliud. Eliud Presente. ¿Qué le pasó? Que no podía cogerla. Fonseca. Señor presente de la OS. Ah, me volea de la U. Listo. Goe. Presente. Gracia. Presente. Guerra. Presente. Jaimes. Marañón. Presente. Martínez. Presente, señor. Mejía. Mejía Juliana, no está. Montoya. Presente. Morales. Navarro Gerard. Presente. Navarro Naomi. Ah, te escuché, Naomi, bájale la. Oliveros. Orellano. Presente, señor. Orellano. Presente, Cristian Orellano. Bien. Pava. Presente, señor. Peña. Presente, señor. Romero. Franklin. No está Franklin. Señor presidente Julián, es que el internet me molestó en ese momento que usted dijo el nombre y se me entrecortó y no la pude escuchar. Bien. Rubio. Presente, profe. Suárez. Presente. Taborda. Presente. Vargas. Presente. Bueno, listo. Chao, señor. Señor, me voló a mí Manuel Ortega. Manuel Ortega. Presente. Bueno, Pobrecito. todo aquel